con ciertos presidentes. Y el trabajo de 100 preguntas y respuestas es muy parecido a lo de Antonio Caballero, porque si bien tiene cierto orden cronológico, tanto en el tomo 1 como en el tomo 2, se intenta comparar fenómenos como el nacimiento de guerrillas con la Guerra Fría, que también es un ejercicio geopolítico. Por eso la conclusión es muy sencilla. Hay que seguir consultando la mayor cantidad de fuentes posible, porque sólo así vamos a poder entender nuestra historia, todas las realidades, vamos a poder mirar los sesgos, los olvidos, las redundancias y todo lo que implica este ejercicio de escritura y de pensamiento. Bueno, hemos llegado al momento de las conclusiones y básicamente tengo 3 conclusiones para compartir con ustedes. La primera, definitivamente el Frente Nacional, por evitar una violencia bipartidista, creó una nueva forma de violencia, una violencia acompañada de terrorismo de Estado, de sometimiento al imperio de Estados Unidos, de nuevas contradicciones, de detonantes que indujeron al nacimiento de guerrillas como las FARC, el ELN, el EPL y el M-19. Otra conclusión: el narcotráfico cambió el rumbo de los grupos armados legales e ilegales, porque después de que el narcotráfico se masificó en Colombia en los 70s y sobre todo en los 80s, las guerrillas pasaron de ser organizaciones políticas armadas a ser carteles prácticamente del narcotráfico. Y los paramilitares ni siquiera tuvieron la oportunidad de tener momentos de ser grupos políticos armados de extrema derecha. Los paramilitares fueron fundados ya por narcotraficantes. La escuela de Izaza, la escuela del MAS, que fue la más narcotraficante, y la escuela de los hermanos Castaño, que tenía esa paradoja, porque los hermanos Castaño representaban el paramilitarismo nacido del pueblo, no nacido tanto de las élites, pero el paramilitarismo de los hermanos Castaño también terminó involucrado con el cartel de Medellín, por las circunstancias históricas y políticas y sociales. Entonces, cuando el paramilitarismo de los hermanos Castaño se mezcla con el narcotráfico, es letal y llega a tal poder de destrucción que los enemigos terminan siendo desmembrados. Llegan al nivel de jugar fútbol con cabezas decapitadas, de picar cadáveres y fritarlos en un sancocho, de matar bebés, mujeres en embarazo, de matar familias completas. Es solo porque un miembro de la familia se le acusó de ser cómplice o colaborador de las guerrillas. Y en los 90s fue una masacre paramilitar impresionante de familias enteras, y por eso, si ustedes miran las cifras del conflicto armado, los grupos paramilitares tienen las cifras más altas que las guerrillas en menos tiempo. O sea, los paramilitares mataron casi el doble en la mitad del tiempo. Entonces fue impresionante el aporte terrorista de los paramilitares, pero fue porque estaban financiados por politiqueros, por narcotraficantes, y aprendieron tácticas de exterminio de los sionistas como Yair Klein. Y la última conclusión, y no menos importante, que hoy más que nunca es importante hacer un ejercicio
de memoria histórica que nos permita comprender que ningún grupo armado es bueno. O sea, todos los grupos armados terminan afectando al pueblo, porque al fin y al cabo los militantes hacen parte del pueblo. El ejército recluta gente del pueblo, las guerrillas han reclutado gente del pueblo, los paramilitares también, los narcotraficantes también, las bandas criminales también. Entonces la carne de cañón es el pueblo. El guerrillero raso, el paramilitar raso, el soldado raso es el que paga las consecuencias. Y lo más delicado de todo, que los que van a la guerra son los pobres, casi siempre. Usted no va a ver en el ejército a los hijos de Uribe, a los hijos de Santos, a los hijos de Duque, ni siquiera a los hijos de Petro. Usted va a ver en el ejército a los pobres, que algunos se van por convicción, pero que la mayoría se van para cumplir con un servicio militar obligatorio, que está en camino de abolición. Entonces, al fin y al cabo, de todas las víctimas del conflicto colombiano, la mayoría son civiles. Por eso dicen en varias fuentes que esto termina representándose en una guerra civil no declarada. Y eso nos tiene que dejar muchas reflexiones, porque es el momento de detener esa guerra civil no declarada. Es el momento de luchar por la paz total. Es el momento de recuperar la memoria histórica a los genocidios. Nada más, el próximo martes se cumplen 38 años de un genocidio en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, en donde la policía asesinó y desapareció a decenas de estudiantes. Se dice que pudieron ser 300 desaparecidos entre muertos y los que sus cuerpos nunca aparecieron. Y por eso vemos que ninguno de estos libros que estudiamos hoy, ni siquiera el de nosotros mismos, que es el de 100 preguntas y respuestas, ninguno de estos libros ha hablado de ese tema. Se habla del genocidio de la Unión Patriótica, listo, pero ninguno de estos libros que estudiamos hoy habla de ese genocidio en la Universidad Nacional. Eso se llama memoricidio, y una vez por desconocimiento termina haciendo parte del memoricidio. Esa es la invitación a que este tipo de hechos no sigan siendo silenciados, sea por ignorancia, desconocimiento o, como ha sido con gobiernos de turno, por mala intención, por querer tapar el sol con un dedo. Y lo último que quería decirles, que hoy hicimos un repaso de todo lo que fue el Frente Nacional en sus primeros años, pero que todavía nos falta profundizar aspectos del Frente Nacional, gobiernos. Nos falta profundizar más qué fue la reforma agraria de Carlos Lleras, cómo fue el robo electoral a Rojas Pinilla que indujo al nacimiento del M-19, cómo fue el gobierno dictatorial de Misael Pastrana, el gobierno escandaloso de López Miquelsen, el gobierno de terrorismo de Estado de Turbay Ayala. Así que eso va a ser materia de la próxima clase, pero por lo menos hoy ya hablamos un poco de por qué nacieron estas 4 guerrillas y de cómo se puede leer la historia, sea desde el periodismo, desde la historiografía o desde fuentes tradicionales y audiovisuales, que también hay bastantes y que vamos a recomendar más adelante. Bueno, les agradezco mucho por haber compartido este rato. Nos vemos el próximo lunes para que sigamos hablando no solamente de la historia de Colombia, sino también de la historia internacional. Por ejemplo, ¿qué tuvo que ver Colombia con la guerra de Vietnam? ¿O qué ejemplos tomaron aquí en Colombia de la guerra de Vietnam? Así como lo hicimos la vez pasada con el tema de la guerra de Corea. Bueno, entonces nos vemos el próximo lunes y muchas gracias por la atención. Entonces,